Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un video totalmente diferente a lo que están acostumbrados de ver. Muchos de ustedes me habían preguntado que por qué no hacía un house tour, que les mostrara mi casa, y la verdad es que yo no grababa mucho en mi casa. Siento que hay una parte de toda mi vida, de toda mi experiencia que aún yo no había mostrado. No porque me diera pena y no porque estuviera ocultando algo, sino más porque era como un tema para mí difícil. Yo creo que todos los que hemos venido y todos los que han pensado venir acordamos y concordamos en que venir es un tema difícil. Como les he dicho, es un tema de montaña rusa, y cuando queremos venir tenemos tantas expectativas que a veces cuando llegamos aquí como que vemos que todo lo que soñamos tal vez o es muy difícil o cuesta o va a tomar mucho tiempo, y la verdad sí es un proceso que a veces nosotros pensamos que llegando aquí todo se nos va a solucionar y la vida va a ser perfecta, y a veces no pasa eso. Pero sin embargo no hay que desanimarnos, y a veces nos ponen pruebas duras, y emigrar nunca es fácil, y tampoco estar fuera de esos países es fácil, y estar triste y que cueste también está perfecto eso, y también está bien que cueste, y también está bien que toque hacer ejercicios y toque hacer esfuerzos. Yo sé que para ustedes los videos míos y de muchas personas seguramente la experiencia les da a ustedes como una sensación de que aquí todo es perfecto, o de que, digamos, no sé, hay muchos comentarios y hay muchas personas que me han comentado y me han dicho: ay, pero es que es muy difícil entrar a la universidad y es muy fácil si tú tienes plata y es que tú eres millonaria. Y la verdad no es mi vida. Si yo les contara, si ustedes supieran todo y si yo les pudiera transmitir mucho más allá de la cámara, sería una perspectiva totalmente diferente. La verdad, yo vine aquí con el apoyo de mis papás, sí, con el apoyo de la universidad de mis papás, sí, pero todo lo de vivienda y todo desde el día cero me lo he pagado yo, me lo he pagado trabajando. No ha sido fácil, hay días en que me cuesta. Yo nunca había trabajado en Colombia, y venir aquí, trabajar y de pronto que los horarios no te gusten, o que el trabajo sea difícil, o que acoplarte sea difícil, yo los entiendo y yo sé cómo es. Es excelente la gente que puede venir, digamos, tiene negocios en sus países, llega aquí, alquila una casa, compra un carro y todo marcha sobre ruedas, y seguramente más allá de eso ellos también tendrán otros problemas diferentes. Pero yo aquí les voy a contar un poco más de cómo ha sido mi experiencia, pero más allá de mostrarles en dónde viví por este año, yo les quiero demostrar que si yo pude, ustedes también van a poder, y de que esto es todo un proceso, es un proceso que lleva ganas, esfuerzo, tiempo, lágrimas, sonrisas, pero si es su sueño, al final de todo vale la pena. Yo les quiero demostrar, como les digo, que si yo pude, ustedes también pueden, y sobre todo mostrarles que de pronto cuando uno llega aquí tiene las expectativas muy altas, y que ustedes también de mis videos puedan aprender un poco y decir al momento de venir, tomar sus decisiones más pensando en el futuro y no pensando en ahorita, en darlo todo, sino más allá del futuro, en cómo a ustedes les va a salir, y que puedan tomar de pronto decisiones más inteligentes a las que tomé yo, que puedan aprender de mis errores, y que también puedan imitar o mis videos y mi experiencia puedan ayudarles a cumplir sus sueños. Bueno, yo les voy a contar en resumen cómo fue encontrar este lugar, y en este video no quiero dar ninguna otra perspectiva diferente a que estoy súper agradecida con este lugar, estoy súper agradecida con la oportunidad, con Dios por haberme dado este lugar, porque no sé qué sería de mí si no hubiera conseguido este lugar. Pero sin embargo, yo creo que es importante que no nos conformemos, y que si no estamos contentos en un lugar, que eso es tan importante, estar contento y llegar a tu casa y sentirte bien, sentirte en tu casa, sentirte en tu hogar, en un espacio que te guste. Yo creo que eso es súper importante para desarrollarte en cualquier cosa, para que te sientas bien de autoestima, te vaya bien en los estudios, te vaya bien en el trabajo, mejor dicho, en todo. Entonces yo les voy a contar un poquito de cómo conseguí este lugar. La verdad es que, como ustedes saben, cuando yo llegué a un hotel, duré ya una semana, lo conseguí el hotel por internet, duré ya una semana, y la verdad es que estaba muy asustada porque pues yo no conocía a nadie aquí, y estaba muy asustada por no conseguir apartamento ni en dónde quedarme. Tenía mucho susto, busqué por muchos lados, busqué por Kijiji, pero ustedes, no sé, cuando uno llega aquí, uno siente que el cambio de moneda le da muy duro, y uno piensa que $600, $1000 es muchísima plata, la verdad.
Y uno dice, pero yo cómo voy a pagar $1000, yo cómo voy a pagar $600, yo cómo voy a pagar $800. Y yo no sabía en ese momento si iba a conseguir trabajo o no. Y yo sé que esto para mis papás sería una carga más. Entonces yo quería poder ayudarlos a conseguir trabajo lo más pronto posible. Pero me daba mucho miedo arriesgarme a tener un apartamento caro y que, digamos, les pusiera a mis papás otra carga en la cabeza, y no quería eso. Entonces yo traté de buscar lo más económico que pude, y también busqué obviamente que estuviera cerca de la universidad. La verdad, este lugar yo lo encontré en Kijiji, y cuando me dieron la cita estaba muy contenta porque sabía que había encontrado algo. La verdad lo conseguí en invierno y caminé muchísimo, como casi durante la tormenta caminé como, yo creo que 1 hora, caminé y llegué acá a este lugar. Y cuando lo conocí, como que, no sé, como que tenía tantas cosas en mi mente que cuando llegué caí como en shock y como que me di cuenta de la realidad. La verdad, pues yo en Colombia no tengo lujos, pero uno está acostumbrado a lo que uno tiene y lo que es de uno, ¿verdad? Y cuando uno llega a otro lugar y como que no supera las expectativas y a cambio queda un poquito corto, pues siempre es duro, ¿saben? Y digamos, llegar aquí y hacer todo sola ha sido un proceso totalmente nuevo, totalmente diferente. Me ha dejado muchísimos aprendizajes. Cuando llegué, pues me di cuenta que no iba a ser el mejor lugar y no iba a ser de pronto en el lugar en el que yo quisiera vivir y añorara vivir, pero sabía que si me quedaba aquí iba a ayudarles a mis papás e iba a ayudarme a mí misma, y sabía que tenía que conseguir trabajo lo más pronto posible para poder quedarme aquí. La verdad es que este es un espacio súper pequeño, ya ahorita en el video se los voy a mostrar. La verdad es un espacio súper pequeño, es un espacio casi de un ambiente, y tuve una clase de inconvenientes y problemas que tal vez para otras personas no sean problemas, pero para mí fueron sobre todo desafíos que me llevaron a pensar que de pronto podría ser mejor buscar un nuevo lugar. Les voy a mostrar un poquito del ambiente, y no les hice nunca un house tour, no porque me diera pena, lo que les digo, a cambio estoy muy agradecida por estar aquí, porque esta haya sido mi casa casi por 1 año y medio, pero no me sentía cómoda, y yo creo que a nadie le gusta mostrar algo que no quiere mostrar o que no le gusta. Entonces, la verdad, en este momento yo les voy a mostrar, es un lugar de un ambiente, y tuve una serie de problemas. Digamos, lo que yo les decía, en el verano de la isla es súper húmedo, súper húmedo porque es una isla, pero este apartamento quedaba en un basement, quedaba en el sótano. Y la verdad, apenas llegó el verano y empezó a hacer calor, tuve un problema de humedad terrible en las paredes, hongo, o sea, de verdad que a mí nunca me había pasado, y como les digo, puede que para muchas personas esto no sea un problema, pero para mí sí lo fue, sobre todo porque esto puede afectar la salud de una persona. Y no era como un poquito, sino digamos en las puertas y en los cajones era bastante humedad, así yo limpiara, porque la verdad yo hacía aseo casi todos los fines de semana, y yo abría entre fin de semana y fin de semana, entre semana estaba estudiando, entre fin de semana y fin de semana abría los cajones y ya había humedad. Me tocaba guardar todo en la nevera porque cualquier cosa de comida que dejara por fuera, todo se llenaba de humedad, la ropa cogía olor a humedad. Aparte habían unos insecticos pequeñitos que por eso precisamente no podía dejar nada por fuera, porque eran literalmente nubes. Y es más porque el edificio como tal es viejo, y siento que a veces no nos fijamos en eso y pensamos también que, digamos, aquí no estoy diciendo que la gente sea odiosa ni no querida, pero obviamente tenemos como muy altos estándares, y a veces no pensamos que de pronto la gente no se puede preocupar igual que nos vamos a preocupar nosotros. Entonces las personas y el arrendatario no estaba, cuando le conté que tenía la humedad y que habían estos bichitos, él como que no, para él no fue un problema. Como les digo, para ustedes esto puede que no sea un problema, para mí lo fue, y él como que, sí, nos pasa todos los años. Eso me preocupó muchísimo, me desanimó muchísimo. Además, lo que les digo, por la salud, yo acá no me sentía bien. Tuve como, o sea,
tenía casi todo el tiempo gripa, no me sentía bien en la casa, me dolía el estómago, cualquier cosa que comía me dolía la cabeza, la ropa. Ustedes saben que el olor a humedad es bastante fuerte y penetra muchísimo en la ropa, y toda la ropa la tuviera colgada, la tuviera doblada, lo que fuera. Los zapatos, me tocó botar muchísimos zapatos porque tenían hongo, pues no muchísimos, pero sí me tocó botar un par de pares de zapatos porque tenían hongo. A pesar de que los limpiaba, a pesar de que los utilizaba, yo creo que es porque además de estar en un sótano, no tenía ventilación. Entonces yo siento que si ustedes van a venir, busquen un lugar que tenga ventilación. Puede que no sea el mejor, pero precisamente por eso les estoy contando mi experiencia, porque cuando vengan quiero que ustedes aprendan de los errores que yo cometí. Y puede que no todos los sótanos o los apartamentos de en sótano tengan este mismo problema, pero este sí lo tuvo. La verdad es que la ventilación aquí era malísima, y hacia este apartamento da como hacia un pasto, hacia un pastizal, y la gente, la mayoría que viven aquí son viejitos, y la gente solía botar comida hacia las ventanas. Entonces se daban ratones, se daban bichos, y tú no podías, la única ventana que había tú no la podías abrir, o yo prefería no abrirla por miedo a que se me entrara algún animal. Entonces la verdad tuve mucho problema con eso, fue un desafío muy grande. No le conté a nadie, no le conté a mi familia porque la verdad no quería preocuparlos. Traté de salir del problema, compré un deshumidificador, más o menos me solucionó el problema, pero la verdad es que el hongo y el problema de humedad era bastante. Cuando yo cocinaba, cuando me bañaba, cuando había vapor en el ambiente, se ponía aún peor. Entonces siento que ese fue uno de los primeros desafíos que tuve, y siento que fue una de las primeras cosas que me hicieron querer trabajar más, querer buscar más ingresos y poder ayudar a mis papás para no decirles solamente que me quería mudar y que me mandaran, digamos, dinero, sino poder yo solucionar el problema, porque yo sé que bastante ellos están haciendo con pagarme la universidad. La verdad, por el problema de ventilación, más allá de la humedad, el ambiente de acá era súper caliente todo el tiempo, y más, digamos, si yo cocinaba cualquier cosa en la estufa o en el horno, era un infierno. O sea, esto se ponía bastante caliente, y la verdad es que a mí no me gusta tanto el calor, yo soy de Bogotá, me gusta más el frío. Yo llegué en invierno y no me di tanto cuenta de cómo era hasta que llegó el verano, y ahí fue donde tuve casi la mayoría de problemas aquí con lo de la humedad, y aparte también con lo de la ventilación. La verdad es que por lo que no entra la ventilación había muchísimo calor, y yo la verdad es que pues nunca había usado aire acondicionado. Entonces cuando yo llegué yo no pensé que eso fuera una cosa necesaria, y como es Canadá uno piensa que todo el tiempo va a estar frío, pero la verdad yo no me di cuenta, y acá no traía ni aire acondicionado ni calefacción. La calefacción, como les dije, no la necesité mucho porque la verdad el apartamento se mantenía hirviendo, pero sobre todo, aparte de que se mantenía en invierno, imagínense en verano, que a pesar de no ser muy caliente es bastante húmedo. Entonces ese fue otro factor que también me aburrió muchísimo de acá. Yo sé que todos pensamos que Canadá tiene todos los barrios perfectos y todas las casas perfectas, y a pesar de que Canadá no tenga barrios de pronto tan peligrosos o tan pesados como en algunos de nuestros países, yo cuando llegué sabía que no estaba en el mejor lugar o en el lugar que a mí me gustaría estar. Me costó adaptarme, y yo sabía que no podía y no iba a encontrar algo más económico que esto. Entonces decidí aguantarme, decidí firmar contrato y decidí aguantar todo el año y mirar a ver si en el siguiente año yo me podía mudar y buscar otra solución, pero por mis propios medios, porque no quería afanar a mi familia. La verdad, ha sido todo un proceso, y estos no fueron todos los desafíos que enfrenté. Tuve algunos otros problemas que, si quieren, les contaré después, pero una de las cosas más importantes es que estoy viviendo en una casa que es bastante pequeña, que es, como les dije, de un solo ambiente, y podría ser como una caja de ratones en realidad. Y la verdad ha sido todo un proceso, pero ahorita estoy muy contenta de contarles que me puedo mudar. He trabajado muchísimo, ha sido todo un esfuerzo, ha sido todo un proceso, como les digo, pero por fin voy a poder mudarme a un lugar donde yo me siento cómoda, donde siento que estoy tranquila, donde me dan ganas de irme a mi casa, donde me dan ganas de quedarme en mi casa. Entonces estoy súper contenta. Estoy contenta de contarles, más allá de que me voy a mudar y de que me da mucha emoción,
contarles de que ustedes también pueden, de que cuando ustedes lleguen, busquen, sean muy inteligentes, sigan su sexto sentido y aprendan de los errores que yo cometí, pero también motívense y sientan que no va a ser todo perfecto y no va a ser todo fácil, pero si luchan y si trabajan fuerte, van a poder lograr lo que ustedes están buscando. Y puede que al principio no parezca y puede que sea un largo recorrido, pero van a ver que lo van a lograr. No les puedo contar la dirección, pues porque sería algo loco, pero más o menos estaría entre 20 minutos cerca de la universidad. La verdad es que si ustedes vienen y esta es su única opción, no es el peor lugar, pero tampoco es el mejor. Y si es la única solución, así como la tuve yo, si es la única opción que ustedes tienen, sí es muy económico, la verdad, pero si ustedes pueden de pronto hacer un esfuerzo más grande o buscar algo mejor, se los recomendaría. Sin embargo, no es el peor lugar y la verdad, como les digo, estoy bastante agradecida por la oportunidad, estoy bastante agradecida porque a pesar de todos los problemas y a pesar de todos los desafíos, siento que pues fue mi hogar y me dio un techo y me dio una cama, entonces siento que eso me ayudó muchísimo, sobre todo a dar mis primeros pasos aquí, a ayudarme en todo el proceso. Entonces siento que eso me ayudó muchísimo estar aquí y estoy muy agradecida por estar en este apartamento a pesar de que no sea el mejor. La verdad les voy a mostrar y no es tan fácil mostrarles porque estoy sola y van a ver como tomas cortaditas, pero quiero mostrarles un poquito de cómo es el lugar. La verdad, como les digo, no es el peor lugar y es un lugar que si es la única opción se los recomiendo. Entonces les voy a mostrar un poquito de cómo es el lugar y por fin hacer un mini house tour antes de irme. La verdad, bueno, aquí ven la cama, como les digo, es solo un ambiente, solo un pedazo, entonces literal, tú te levantabas y ya estaba el baño y ya estaba la cocina y todo era así apeñuscadito en una cajita de fósforos o en una cajita de ratones, pero esta es mi casa y esta fue mi casa por el primer año que estuve acá. Bueno, aquí estoy en la cocina, a 2 pasos de la cama literalmente y a 1 paso del baño. Una de las mejores cosas que me pude haber tenido acá fue que el apartamento venía casi que amoblado, venían la nevera, venía este horno, bueno, tuve el regalo de este microondas que la verdad me salvó muchísimas oportunidades. También venía incluido en el apartamento 2 mesas de noche y una cama, también un escritorio y también venía otro closet, entonces eso me ayudó bastante y siento que si ustedes vienen también sería bueno buscar un lugar que estuviera amoblado si van a llegar de primerazo, porque de pronto siempre ayuda como primero a establecerse, a uno poder mirar qué lugares son los mejores, qué lugares son los más económicos, qué es lo que mejor tienen, qué es donde la gente más compra. Entonces siento que ese me ayudó muchísimo, pero a veces ustedes saben que puede ser un arma de doble filo porque pues por la higiene, por qué tan limpio estén las cosas, entonces siento que puede ser un arma de doble filo, pero si eso no es un problema para ustedes, siento que eso también es muy muy bueno. Aquí en esta pared es donde grabé casi los últimos videos y la verdad es que ahí es donde uno se da cuenta que lo que ve uno en pantalla es un 1% de la vida real. Y aquí en esta pared logré hacer muchísimas cosas y a pesar de que no me sentía tan cómoda grabando los videos porque no era lo que les quería mostrar, yo quería mostrarles la isla, yo quería mostrarles los lugares que me sintiera segura, quería mostrarles una buena experiencia y sin embargo hice lo mejor, hice lo que más pude. La verdad es que grabé aquí la mayoría de veces cuando estaba haciendo bastante frío o cuando estaba muy ocupada, pero la verdad espero que los videos les hayan servido y que vean que uno con una pared puede hacer un montón de cosas. Bueno, esta pared seguramente la vieron en los últimos videos, la verdad es que es un huequito y justo a este lado está la puerta de salida. Pero la verdad este huequito me sirvió muchísimo para grabar. La verdad es que la mayoría de veces estaban llenas de mis cosas, de mis maletas y de mis cosas de la universidad. Y como no tenía tanto espacio, y como esto era bastante pequeño, la verdad es que cuando uno se muda o tiene un lugar más espacioso, la verdad es que uno se llena de cosas, yo no sé de dónde, y ya ahorita en la mudanza es donde me he dado cuenta que se llena uno de muchas cosas. Entonces siento que en este pedacito me tocaba quitar todo para poder grabar, pero la verdad estoy muy contenta porque en la nueva casa voy a poder hacer más historias, me voy a sentir más cómoda, voy a poder grabar donde yo quiera. Entonces la verdad estoy súper contenta por contarles y por mostrarles toda esta experiencia nueva, porque yo sé que también les va a servir
porque este apartamento donde ya les voy a mostrar, pero este apartamento donde es nuevo voy a tener que comprar muchísimas cosas porque la verdad no viene amoblado, y la verdad eso me parece súper bueno para poder mostrarles cuánto vale cada cosa cuando uno viene, las cosas necesarias y fundamentales. La verdad, como les digo, yo no tengo muchísimos lujos y no voy a llegar a comprar toda la sala, todo el comedor, un televisor. Voy a comprar lo necesario, lo que estrictamente necesito: una cama, un colchón, un escritorio y seguramente una mesa de noche. Entonces les iré mostrando qué compro, en dónde lo compro, cuánto me vale, para que ustedes también se vayan dando una idea, porque yo, más allá de en este video mostrarles mi experiencia, quiero mostrarles cómo ustedes pueden hacerlo, qué pueden tomar de mi experiencia, qué no quieren tomar, para que tomen la mejor decisión y que ustedes vean que si una niña de 20 años sola puede, ustedes también van a poder con toda la tranquilidad del mundo. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que les sirva, que les aporte muchísimo para su proceso. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video, y gracias por acompañarme en toda esta experiencia. ¡Chao!